hablemos del Tribunal Constitucional, hablemos de lo que pasó en Arequipa, porque el TC sesionó en Arequipa precisamente para hablar de si los presidentes en el ejercicio de sus funciones pueden o no ser investigados. Esa es una historia muy larga. Empezó, si quieres, con Martín Vizcarra, que lo querían investigar, pero no podían avanzar a una etapa preparatoria, a una segunda etapa en cualquier investigación por delito de corrupción. Con Pedro Castillo cambió la historia, avanzó la justicia a presentarle una acusación, es decir, a pasar a esa segunda etapa de una investigación. Y con Dina Boluarte volvemos al mismo debate. El debate se centra en el artículo 117, que dice: ningún presidente puede ser investigado en sus funciones. Es la muralla 107, así le hemos puesto para entenderla fácilmente. La muralla que le dibuja, le construye la Constitución a un presidente para que pueda gobernar, para que no esté siendo investigado. Esa es la lógica. Se lo voy a preguntar en un rato más al magistrado Ernesto Blume, pero quiero empezar contándoles lo que dijo la Fiscalía, que hoy en la audiencia del Tribunal Constitucional dijo: si es que el TC le da la razón a aquellos que piden no investigar a presidentes, se caen todos los casos de Dina Boluarte. Así de simple. Esa es la consecuencia inmediata, porque nuevamente estamos debatiendo sobre esa inmunidad presidencial. Vamos a escuchar al representante de la Fiscalía. La Corte Suprema, en resumen, señala que un presidente puede ser investigado para recolectar elementos probatorios urgentes, necesarios, porque el juez supremo, al evaluar estas circunstancias, dice que el Ministerio Público tiene que recuperar, tiene que recolectar esos elementos probatorios porque a nivel de investigación preliminar, porque esperar de aquí hasta 5 años después, se desaparecen las pruebas. Es muy distinto, como lo dicen los jueces supremos en sus disposiciones, que se vaya a presentar una acusación constitucional. Ese campo le corresponde al Congreso. Lo que le corresponde al Ministerio Público es investigar preliminarmente. Ajá, bueno, desde la Fiscalía dicen: nos corresponde abrir la carpeta fiscal, ¿no? Y es el Congreso el que decide si nos da el pase para ir a la etapa preliminar. Más o menos en el mismo sentido habló el defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, que también dijo: el Congreso es el que tiene la última palabra en caso de investigar o no a un presidente de la nación, de la República. Vamos a escuchar al defensor del pueblo que viajó hasta Arequipa para participar de esta sesión, por supuesto, del lado de la presidenta, del lado de la figura de quien asume el mando del país. Que en efecto, el Ministerio Público, siendo un organismo constitucionalmente autónomo, juega un papel muy importante en toda esta tarea, demasiado importante, diría yo, que pueda propiciar que el Congreso de la República inicie investigaciones. Claro que sí, pero no ella, el Congreso, porque acá en la Constitución así lo dice, que el Congreso puede iniciar investigaciones. Y claro, en ese ámbito de la indagación, recoger todos los mecanismos necesarios, y así lo desarrolla inclusive la misma ley 27.399, que regula las investigaciones preliminares, de los que están contenidos en el artículo 99 de la Constitución, que son los aforados, ¿no? Así lo define también en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué duda cabe, Presidenta, que esta potestad de orden constitucional tiene que definirse ahora? Y esperamos que sea para el bienestar del fortalecimiento de las instituciones. Bueno, ahí estaba estábamos viendo a Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, hablar de que efectivamente el Congreso es el que tiene acá el poder, parecía decir el defensor, cuando señalaba que, claro, a los presidentes se les tiene que levantar el fuero en el Parlamento. Mira lo que pasó, por ejemplo, con el caso Rolex. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió la investigación de la Fiscalía y el pedido de la Fiscalía para investigar activamente a la presidenta. ¿Qué hicieron en el Congreso? Levantaron la alfombra y metieron el caso Rolex debajo. Es decir, desde el Congreso se tiene ese pulso político para decir: ¿te levanto el fuero o no te levanto el fuero? Eso es, me parece, en lo que va a quedar la situación, y hasta vimos algunas posiciones de magistrados más o menos en ese sentido, ¿no? Proteger todo lo que se pueda la figura presidencial.
Más allá de si debe ser así o no, si se debe investigar activamente a un presidente que comete presuntos actos de corrupción, creo que el camino va a terminar, en este caso, levantando nuevamente ese muro. Por ejemplo, al expresidente Alan García le presentaban denuncias también y estas rebotaban en la fiscalía. Decían, no, en preliminar, en esta primera fase de la investigación, la archivo, ¿no? Hemos visto más de una vez a la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, explicar, ¿no? Yo las archivaba porque no encontraba que podían ir más allá y además tenía el impedimento del artículo 117. El abogado de la presidenta, que no es Juan Carlos Portugal para esta causa, que es el doctor Joseph Campos, habló también en Arequipa, representando a la mandataria, representando a Dina Boluarte, dio su punto de vista sobre esta polémica, esta diferencia del artículo 117. Vamos a ver qué dijo el abogado de la presidenta. Creo que todo lo que hemos hablado en el anterior informe no se ha escuchado. El presidente gobierna con una competencia política y una competencia jurídica. El tema está en que pareciera que con este tema en la etapa postulatoria yo puedo investigar cuando quiera, como quiera y como me da la gana. Total es postulatoria. Cuando el estado natural de las personas en general es la libertad. No contratar a Joseph Campos. Entonces el problema aquí, por ese lado, es un primer problema. El segundo es ignorar. Yo lo escuchaba la anterior expositora a Johnny Tupayachi diciendo, oye, pero ¿qué problema? Que esté investigado y que con deterioro. Pero es que una cosa es tener un deterioro producto de la gobernanza y otra cosa es que te traigan desde afuera elementos exógenos que finalmente determinan el deterioro de tu capital político, que es con lo que gobierna un presidente de la República. O sea, lo que está diciendo en otras palabras el abogado de la presidenta es no me puedes investigar porque deterioras mi habilidad para gobernar, ¿no? Y mira lo que dijo, o escucha lo que dijo el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Abro comillas y cito al portal elbúho.p, un portal de periodistas en Arequipa. Estaban de locales porque hoy el TC sesionó en Arequipa. Dice, un presidente en funciones no puede gobernar la nación y al mismo tiempo responder ante el Ministerio Público. Sigo en la cita textual, afectaría la gestión del jefe de Estado. Esto ha dicho el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, lo que más o menos nos indica que por allí podría ir la posición de estos tribunos. Converso con un expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume, que por supuesto también desde otra mirada, desde la mirada de un habeas corpus, él también, entiendo, está a favor de ese muro que le hemos puesto ese nombre, doctor Blume, para hacerlo más gráfico, ¿no? Ese 117 que protege a los presidentes. Al parecer, volvería un poco a esa aplicación clásica de no investigar a presidentes activamente durante sus funciones. Muy buenas noches, doctor Blume. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, a usted por su tiempo. Dígame, su parecer sobre esta audiencia del Tribunal Constitucional. Bueno, es una audiencia realizada dentro del trámite del proceso competencial promovido por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público a los efectos de que el Tribunal Constitucional establezca la adecuada interpretación del artículo 117 de la Constitución referido a los casos en que se puede acusar a un presidente durante su mandato. Ya que han surgido algunas líneas interpretativas y como el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, lo que pretende el Poder Ejecutivo es que el Tribunal deje aclarado hasta qué punto la protección a la figura presidencial impide o no que, por ejemplo, el Ministerio Público haga denuncias directamente contra el presidente o debe hacerlo el Congreso de la República, cuáles son los alcances de cada aspecto que contiene el artículo 117 y qué ocurre cuando se trata de otros hechos ajenos al 117, cuál es el trámite, etcétera. Yo pienso que esta audiencia
como es natural, ha permitido escuchar los planteamientos de una y otra parte. Los señores magistrados han formulado preguntas y la causa ha quedado al voto. O sea, es cuestión de esperar cuál es la decisión del Tribunal Constitucional. Inclusive ha estado presente el señor defensor del pueblo, que ha preparado un informe defensorial, el informe 001 del 2025, sobre algunas precisiones que él considera deben darse en la interpretación del 117. Ahora, hemos escuchado, doctor Blume, también al señor Gutiérrez y nos parecía interesante ver cómo el argumento que más se repitió es el presidente no puede gobernar si es investigado en etapa no solo preliminar, sino preparatoria, ¿no? ¿Por qué se hace esta argumentación? Un ciudadano común podría decir, pero ¿por qué no investigas a un presidente que tiene sospechas fundadas de corrupción? ¿Cómo resolvemos este aparente acertijo? Bueno, el tema es que, podríamos decir, a la luz de la posición de lo que llamamos los especialistas el legislador constituyente, que es el que elabora la Constitución a nombre del pueblo, la idea es que como el presidente de la República es la máxima autoridad que personifica a la nación, es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, y además el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para el cabal ejercicio de su cargo debe tener una protección especial, que no es que impida denunciarlo, sino que solamente puede ser acusado para ser removido del cargo en 4 casos previstos en el artículo 117. Y si hay alguna investigación, esta pues no queda cerrada, sino el debate está en quién hace la investigación, si la hace el Ministerio Público o si la hace el Poder Legislativo. Y además, ¿qué competencias dentro de este marco tendría el Poder Judicial, por ejemplo, para admitir a trámite una investigación preparatoria, disponer algunas diligencias preliminares? Todo esto que lo hemos visto en los hechos y ha sido de público conocimiento, es lo que tendrá que definir el tribunal. En honor a la verdad, respecto a la posición del Ministerio Público, desde el año 2000 hasta antes del ingreso de la señora Patricia Benavides, la posición del Ministerio Público era uniforme en el sentido de que recibía una denuncia contra un presidente y la remitía al Congreso de la República. Es decir, no se metía en la investigación. Luego esto cambia y dicen, bueno, si bien solamente puede ser acusado por 4 delitos que están previstos en la Constitución, sí puede ser denunciado. Y la denuncia se puede presentar al Ministerio Público y el Ministerio Público puede investigar hasta cierto punto y luego, si determina una determinada conclusión, la remite al Parlamento y queda en espera, si no se trata de los 4 casos del artículo 117, al término del mandato para proceder. Eso Entonces, cambió con líneas Benavides. interpretativas acá que el tribunal tendrá que despejar, ¿no? Eso cambió con Patricia Benavides, dice usted, que entró Patricia Benavides y tuvo otra lectura, dijo, vamos a abrir investigación contra el presidente Castillo, vamos a... Exactamente. Entonces, los que ahora están cuestionando este eventual retorno a la primera interpretación, dicen, pero entonces caería toda la investigación contra Castillo. Esa era la pregunta que le iba a hacer, claro. Y es que el tribunal opta por asumir que el Ministerio Público no debe intervenir. Y ese es un tema que tendrá que definirse, ¿no? Ahora, el expresidente Castillo fue vacado a raíz del intento golpe de Estado, claro. Golpe frustrado del 7 de diciembre del 2022, que provocó que actuara al margen de la Constitución y provocó que el Congreso lo vacara, ¿no? Correcto. No necesariamente el efecto de la decisión del tribunal podría anular esa vacancia. Claro, no, en ese caso se entiende que no, que es otro caso, más bien el expresidente Castillo podría ser tocado, ¿no? Ajá, porque el expresidente Castillo había sido investigado por casos de corrupción, recordado casos Zarratea, Puente Tarata, ese enorme file de expedientes con el que Patricia Benavides le pide, o en todo caso, se le pide a la Corte Suprema una decisión y el magistrado Juan Carlos Checle, y entiendo es el que dice, vamos adelante, porque
en ese entonces justificando que había un riesgo importante, ¿no? Porque el delito era de corrupción y era lo que tenía que hacer la justicia peruana. ¿Esa mirada ya no estaría vigente si es que el TC decide darle la razón al Poder Ejecutivo? Yo creo que podría darse esa consecuencia, pero en el fondo, desde mi punto de vista, lo más importante, mirando, digamos, el tema en términos de mediano y largo plazo, es que el país vaya teniendo, a través del Tribunal Constitucional, una interpretación clara y definitiva de los alcances del 117, para que se respete el marco constitucional. Y como repito, el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, que va a interpretar cuáles son los alcances y el ámbito de aplicación del 117. Y va a determinar, de ahora en adelante, qué puede hacer el Ministerio Público. Si puede seguir denunciando independientemente y luego remitir al Congreso en el caso del presidente, o debe respetar la competencia del Congreso. Porque, como repito, hay dos tesis respecto a la responsabilidad del presidente. Una tesis, se puede decir, cerrada, que dice el presidente de la República no puede ser ni denunciado ni acusado durante su mandato, sino por 4 delitos que están tipificados, o 4 más que delitos, 4 situaciones que están tipificadas en el artículo 117. Y fuera de eso, no hay ninguna otra posibilidad. Otra tesis dice, perdón, una cosa es acusación y otra cosa es denuncia. Y denunciado sí puede. Y en ese sentido puede el Ministerio Público intervenir y puede denunciarlo, aunque la responsabilidad definitiva será decidida por el Congreso. Correcto. Y ahí a su vez hay 2 líneas interpretativas. Si cabe denunciarlo por otros delitos, si se denuncia ante el Ministerio Público o se denuncia ante el propio Congreso. Si el tribunal dice se puede denunciar por otras faltas, otras situaciones, y esta denuncia debe formularse ante el Congreso de la República e investigarse por el Congreso, caería toda la denuncia o todas las denuncias hechas por el Ministerio Público. Y caería la intervención del Poder Judicial a raíz de esa denuncia. Y tendríamos un efecto de anulación. Es decir, un efecto dominó de anulación de estos procesos. Ha quedado clarísimo, doctor Blume. Le agradezco mucho su tiempo. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, experto en la Carta Magna, que nos ha aclarado un poco lo que puede decir el TC, que puede tomarse hasta, entiendo, 60 días para pronunciarse sobre este caso. Información de última hora. A ver, ¿qué comunica el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal? Juan Carlos Portugal dice, investigación, mira, veníamos hablando de la presidenta y sale esto. Investigación archivada a favor de la señora presidenta, ausencia absoluta de aspectos nucleares y hasta básicos de su declaración. Una corroboración inconstitucional y circular desprovista de mínima verosimilitud condujeron a su archivo. Esta es la investigación de presunto intercambio de favores entre la presidenta y la ex fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides. Era cohecho pasivo y cohecho activo genérico, eran los 2 delitos que se investigaban, y aquí estaba implicado quien fuera asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ¿no? Que él había dicho que hubo intercambio de favores entre ambas. Comunica el abogado de la presidenta que se archivó, que se cerró el caso en fiscalía.